Y ahora les vamos a dar la bienvenida a quienes integran este segundo panel, un nuevo ecosistema del bien público, cómo impulsar una agenda común desde las entidades del sector privado para un desarrollo sostenible. Buenas tardes. Gracias. Antes de entrar al panel, creo que tenemos una presentación porque cuando se anotaban, las 260 personas que se anotaron, contestaron un par de preguntas que tienen que ver con esto y le puede dar una introducción al panel. 260 personas, 40% un poco incómodo para ustedes, perdón, empresas y fundaciones, 30% organizaciones de la sociedad civil y el resto, digamos, ¿no? Pero es más o menos lo que hoy Javi decía que había aquí, como para que tengamos una idea. Considerando la situación económica, social y ambiental, ¿cuán cerca creemos que estamos de cumplir los ODS? Bueno, estamos lejos, claramente hay una brecha a mitad de camino, o lejos, digamos, es más o menos el 80%. Entonces, claramente acá hay una agenda de sustentabilidad a la cual creemos que está lejos, digamos, ¿no? O sea, que estaría funcionando como agenda, pero no como camino. Esto lo digo yo, digamos, ¿no? Porque un camino es algo que es posible, una agenda es algo que es abstracto, se vuelve camino cuando el camino es posible. Claramente, si tenemos una brecha, como recién decía, de muchísima plata, ¿no? Billones, trillones, yo ya no sé en qué idioma hablar, digamos, para hablar de tanta plata, digamos. Es mucha plata, digamos, pero es tan grande esta brecha que claramente no nos podemos imaginar un camino cuando nos dicen que la brecha es tan grande, digamos, ¿no? La otra pregunta, ¿cuán conforme están con el desempeño de las cámaras y asociaciones más de segundo y tercer nivel? Conforme, creo que hacen un aporte valioso, no conforme, digamos, como neutro. Yo creo que también esto tiene un sesgo, esto lo digo yo, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos en este mundo. Creo que si nos corremos de este mundo, el no conforme crecería un poco, digamos, ¿no? O en otros ámbitos nos preguntarías qué son las cámaras, digamos, ¿no? Esto lo digo también no para criticar para el IAE. Yo hay ambientes que hoy en día trabajo en el IAE Business School y me dicen, ¿qué es eso? Una escuela de negocios. ¿Y para qué sirve? Es una gran pregunta, digamos, que nos hacemos todo el tiempo, digamos, ¿no? Y más cuando vemos esto, digamos, ¿no? Porque los que estamos en escuelas de negocios tenemos que formar a gente de empresa para que después cierre brechas y tampoco lo estaríamos haciendo tan bien. Esto lo digo para no correrme de este escenario, sino para pararme acá en el medio. En su opinión, ¿cuál de estas afirmaciones describen de manera mejor digamos, estas asociaciones de membresía, ¿no? Si entonces, a veces colaboran en temas específicos, 75%, entre sí, perdón, digamos, ¿cuánto colaboran entre sí? A veces colaboran para temas específicos, colaboran, siempre articulan en pos del bien común, compiten más de lo que colaboran, es una minoría, pero claramente esto muestra que para temas spot puntuales hay una idea de colaboración, en el día a día se vuelve un poco más complejo. En relación a las preguntas anteriores, ¿crees que podrían obtenerse resultados mejores si estas asociaciones colaborasen de manera más estratégica? Sí, creo que lo que dijo Eric, lo que dijo también hoy alguien hablando del hombre de las cavernas, la colaboración es como un imaginario colectivo desde que el hombre es hombre, digamos, ¿no? Suponemos que es mejor. Digo suponemos porque la vivimos poco, digamos, ¿no? Creemos que sería mejor, entonces tiene lógica esto. ¿Crees que existe una entidad en Argentina suficientemente representativa del sector privado? El 70% no, digamos, ¿no? O sea que claramente, como no existe, pero creemos que es mejor, estamos frente al dilema de cómo articulamos y cómo colaboramos para lograr un bien público mayor, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, antes de pasar a las preguntas, primero, dos cosas. Primero, hablábamos con ellos, creo que hay un simbolismo importante en esto de, alguien habló de sentar, creo que Erika fue, no me acuerdo, de sentar a la gente a la mesa como primer paso, aquí está la gente sentada, digamos, ¿no? La otra cosa que estoy un poco asustado es porque desde que llegó hoy temprano muchos me dijeron, che, ¿qué panel vas a tener, Vas a tener que, ¿cómo vas a hacer? Yo digo, bueno, porque son todos directores ejecutivos de organizaciones que en general solemos ir a todos los eventos y creo que está bueno esto como un primer paso, digamos, ¿no? Creo que es interesante. Pero para hacer una reflexión más que tenga que ver con este bien público, a mí me gusta pensar que los bienes privados yo los puedo manejar y los bienes públicos no, ¿no? Entonces, el bien público es algo que está entre dos bienes privados, digamos, ¿no? Yo estoy en mi casa,
y tengo una persona enfrente, el bien público que hay entre nosotros dos hay una calle. Entonces tengo que salir de mi casa para encontrarme con el otro tiene que salir de su casa, y filosóficamente en general el bien público es un bien que está entre. Y las cosas que están entre, María Julia habló de la liquidez de los límites. Cuando yo salgo de mi bien privado para ir en busca del otro, el primer miedo que tengo es perder mi propia identidad, porque me tengo que posicionar en un lugar que es muy incómodo. Es decir, la colaboración es incómoda. Para mí ese es como el gran statement más importante de por qué nos cuesta tanto. Es incómodo colaborar. Incómodo. ¿Por qué? Porque me hace pensar quién soy, me saca del lugar, es más lento, es más burocrático, tengo que coordinar con alguien algo que no quería coordinar, hay intereses, hay poder, hay egos, hay todo lo que en mi bien privado, en mi propia organización, yo suelo hacer más top-down o bottom-up, pero con un ambiente de contención. Cuando rompo eso me empiezo a incomodar, digamos, ¿no? Por eso yo creo que el panel de la mañana temprano lo que intentaron hacer es plantear, no que colaborar es bueno, que es algo hecho, sino por qué nos cuesta tanto colaborar, digamos, ¿no? Podría ser una pregunta que vale la pena, digamos, ¿no? Porque en general cuando uno va a lugares en donde uno intentó colaborar, lo que uno encuentra es frustración. ¿Por qué? Porque si uno no termina de dar el paso a cruzar la calle, uno se queda a mitad de camino y rápidamente vieron que no valía la pena, digamos, salir afuera, digamos, ¿no? Entonces hay como algo que sería para hablar un rato largo. Entonces, conectando con el taller, digamos, con el panel, es esta idea de esto de shrink spaces que habló hoy Benjamin. Yo pensaba, ¿no?, que cuando se te achica el lugar de influencia se trae grande el de preocupación, ¿no? Uno tiene como dos círculos, el de influencia y el de preocupación. Cuando se achica el de influencia se agranda el de preocupación. Hoy parecería que estamos muy preocupados por una agenda que podemos influenciar poco. Lo primero que quizás sería interesante preguntarles a ustedes del rol que tienen es específicamente, ¿cuál creen que es el rol del sector privado? ¿Cómo creen que está el sector privado hoy visto, digamos, ¿no? ¿Cómo creen que está percibido desde afuera y qué rol creen que pueden tener? Como para empezar con una lógica de diagnóstico. Bueno, hace más de 10 años que la confianza, el trust, en el sector empresarial viene cayendo de manera constante a nivel global y a nivel local por diferentes motivos, pero es una realidad. Cuando uno ve las diferentes encuestas de opinión, se ve que además de la baja credibilidad que hay en el sector empresarial, empiezan a deteriorarse la confianza y la credibilidad en otras instituciones, a tal punto que llegamos al 2019 con lo que se llama estadios de distrust. Ya hay unos 40 y tantos de países que pasaron de tener baja confianza o confianza media a tener, digamos, confianza negativa en las instituciones, ¿sí? Esto lo dan Glows, Kahn, Edelman, de diferentes nombres, más o menos va por eso. Así que lo primero es el diagnóstico, fotografía. El trust en el sector empresarial es bajo. El trust en las organizaciones de la sociedad civil es más alto, pero también es bajo, ¿sí? Hay desconfianza. Y cuando se mezcla la desconfianza con las expectativas altas, que es un cóctel bastante difícil de entender, genera conflictos. Porque al mismo tiempo en que el sector empresarial tiene confianza o un trust bajo, hoy lo estuvimos viendo, las expectativas que hay respecto de la empresa van creciendo. ¿Sí es? Esperan mucho de nosotros, pero no nos confían. Lo cual estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque es preferible que no confíen ni esperen nada de nosotros, ya que además de desconfianza tengan expectativas de que estemos contribuyendo y aportando ¿a qué? Y acá viene la pregunta, y voy a la segunda, el rol de la empresa. Por lo general, cuando uno, y esto Javier, desde antes de GF, con Javier, nosotros iniciamos un proceso contigo también, 2009, 2010, con la visión al 2050, que lo que establecía era cuál era el rol de la empresa en una sociedad del mañana y en una agenda de desarrollo. A lo que claramente empezamos a ver es que la expectativa que hay respecto a la empresa excede al claiming que uno hace de somos un sector que genera riqueza y empleo, ¿sí? Eso que está, como dice Javier, un cassette, y está en las primeras 3 diapositivas de toda slide de cualquier cámara sectorial e institución empresarial, hoy eso resulta necesario pero no suficiente para legitimar una actividad generadora, digamos, productora de bienes y servicios, ¿sí? Nosotros seguimos hablando de que generamos riqueza y empleo
y hay que ver quién percibe que generamos riqueza y empleo, cuando en realidad, además, en el mundo estamos creciendo, está el fenómeno de crecimiento, incluso en países de la OCDE, crecimiento sin generación de empleo. Entonces, también ese hándicap que teníamos de generar riqueza y empleo también está puesto también en duda. Pero ¿qué es lo que se percibe? Hay un estudio hecho en la Argentina de opinión pública, hecho por Cecilia Mosto y compañía, en el que te muestra que en México el 80% de las personas en la calle te dicen que reconocen a la empresa como generadora de riqueza. Segundo, con un 60 y pico, como generadora de divisas y de por generar exportación y generar, digamos. Y así sucesivamente un montón de agregados de valor a la sociedad. En la Argentina, el número que más, el 37%, no sabe cuál es la contribución que hace la empresa a una sociedad. Y respecto a la generación de riqueza, en vez del 80% como en México, también está en un 30 y algo. Entonces, además tenemos sabor local que no nos juega a favor. Así que a lo que voy es, el desafío que tenemos hoy, estamos en un cuadrante en el cual tenemos baja confianza y credibilidad, pero con expectativas crecientes. Ok, gracias, Eva. No sé, Ale o Luis. Bueno, primero, buenos días a todos y gracias, Javier, por tener la inconsciencia de incluirme en este panel. Bueno, Seba fue bastante claro con respecto a cuál es el esquema de imagen y reputación del sector empresarial en su conjunto. Yo bajaría un poquito más en la problemática de nuestras organizaciones. Tenemos el génesis empresarial. Nuestros actores principales son las empresas que la componen. Y ahí aparece otro fenómeno, al menos en Argentina, que es, y un poco se muestra en el cuadro, es la fragmentación. Claramente está vinculado a otro fenómeno que es la falta de representatividad. Entonces, la combinación de fragmentación, donde en cual los actores defienden y pregonan intereses muy particulares, se suma la incapacidad o imposibilidad de ser representativos a la hora de establecer su voz en una actividad donde la actuación privada, por supuesto, está libre de acuerdo a los objetivos de cada organización, pero está el accionar público, que de alguna manera es el que se plantea en este seminario. Con lo cual aparecen esos elementos que hacen mucho más complicado, más allá de la reputación e imagen que Sebastián con números claramente definió, que hace que el funcionamiento de nuestras organizaciones, cuando quieren entrar en ese factor público, que es ingresar en un mundo que los saca de confort, es donde empiezan las dificultades a partir de estos dos elementos, sumados a otros que obviamente se plantean. Yo quisiera aclarar algo. Bueno, gracias, Javi. En ACDE, los que son miembros, los que son socios, son las personas. Yo siempre digo que tengo la suerte de trabajar con los empresarios más buenos de la Argentina. Eso no quiere decir que sean los únicos. Y para nosotros eso es muy importante de aclarar. Lo hablábamos antes con Alberto. Ciertamente los empresarios están mal vistos hoy en día. No necesitamos las estadísticas, sino que lo escuchamos por todos lados. Y nosotros sabemos que hay un montón de empresarios muy valiosos, todos los que trabajan en general con todos nosotros, y hacen las cosas muy bien o lo mejor que pueden dentro del entorno que se encuentran, ¿no? Entonces, el empresariado es como una ancha avenida, algunos se van hacia los bordes, pero sabemos que hay un montón de empresarios que van bien por el centro y sosteniendo los valores que todos compartimos. Nosotros creemos que el tema de la sustentabilidad debe ser innato a las empresas, es parte de lo que cada uno debe hacer, tanto en la planta productiva, tanto cuando tiene desechos, tanto como cuando contratan empleados. Y sí creemos que un factor fundamental de las empresas, sobre todo en este momento que tenemos este nivel de pobreza que nos duele y nos duele tanto, las empresas fundamentalmente tienen que ayudar generando trabajo digno, generando riqueza entendida no como solo el bien monetario, sino como la riqueza que activa una comunidad, que da empleo, que hace que familias puedan alimentar y educar a sus hijos. Entonces, creo que es muy importante seguir pensando en que las empresas son un motor fundamental para poder erradicar la pobreza que tenemos en este momento. Yo creo que un poco están las dos cosas, ¿no? Lo que está diciendo María y lo que vemos desde la imagen que se censa, ¿no? Yo creo que entre medio nos encontramos con un problema serio de comunicación de valor, porque las percepciones no son porque sí, ¿no? Esto ya lo sabemos. Es decir, si la gente piensa algo de determinado tema, lo que habría que hacer es analizar por qué piensa eso.
Y yo me remito claramente, entre otras cosas, a un tema de calidad de comunicación o de diálogo. Es decir, si las percepciones los veo indiferentes o alejados de los problemas sociales o no crean valor para la sociedad, evidentemente puede ser que sea absolutamente cierto, lo cual es muy difícil que ocurra eso de manera absoluta, o que evidentemente todo eso que se crea no se está comunicando y del otro lado la gente, no pasa como en México, no se entera. Evidentemente, si después lo trajese específicamente al sector social, no sé si me adelanto, Alberto, en esto, yo lo quiero mirar más desde el sector privado involucrado en el compromiso por los temas de bien público. Porque yo pensaba, desde la charla con Javier para acá, cuando hablábamos de este panel, ¿cómo estamos? Y pensaba dos o tres cosas que me pasan, ¿no? Primero me imaginaba la cara de Grob Rutland, esta señora que mandó a pedir el estudio, o era la directora del estudio Nuestro Futuro Común, cuando vinieron los primeros informes en el año 85, debe haber estado esperando que trajeran las carpetas y abrieran, y le dijeron, ¿cómo estamos? Y mientras abrían las carpetas dijeron, señora Grob, estamos mal y vamos peor. Bueno, como para empezar la reunión. Interesante. Yo creo que, evidentemente, si lo miramos cómo estamos hoy, vistos, desde ese punto de vista, creo que esa frase del año 85 define más o menos. Estamos mal y podemos estar peor, dijo Erika hace un rato. Ahora, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con la percepción? Y ahí conecto con otra cosa, Alberto, que hace un tiempo volví a leer Los Miserables de Víctor Hugo y él imagina un diálogo entre dos mendigos y alguien que pasa por la calle y les pregunta, ¿por qué están así? Y la respuesta es terrible, porque dice, estamos así porque no nos ven. Y si vos mirás los datos, 71% de coincidencia en que en Argentina no hay una entidad que sea referente del sistema. Me parece que es una información que habría que ligarla con eso. A eso sumarle el axioma que dice que todo vacío de información se llena de prejuicios. Entonces, todo lo que no digamos claramente va a ser pavimentado para que quede parejito con prejuicios. Y evidentemente creo que ahí tenemos varios desafíos para trabajar y no se pueden hacer precisamente solos, que es todo lo que sea la idea de trabajar juntos para crear también información y producir hechos que reviertan la percepción, ¿no? Creo que por ahí está la oportunidad de cooperación en un tema concreto. Javi, te doy la palabra y aprovecho para pasar al segundo punto. En este ambiente de desconfianza sistémica, en un ambiente en donde hay una fragmentación social y de las organizaciones donde hay una mala comunicación y hay muchos espacios vacíos donde no se entiende bien cuál es el rol o qué significa el bien público y cómo el sector privado agrega valor ahí, más allá y lo que decía María, que claramente hay un rol clave personal, pero también hay una dinámica sistémica. ¿Cómo construir o empezar a colaborar o qué oportunidades hay en este contexto que es el que hay, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, podemos empezar a imaginarnos a vos y a todos a empezar a construir desde esto que está acá, que sí, que es una desconfianza sistémica, pero que hay que empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? A mí se me ocurre algo como disparador que tiene que ver con que desde nuestra razón de ser como organizaciones perseguimos un rol del sector privado, como un rol de aquel que es capaz de, más allá de generar empleo, de pagar impuestos, de crear riqueza, que es capaz de hacer un aporte de valor más grande, reconocido como un actor social que se reconoce a sí mismo con responsabilidades y con una tarea que hacer, ¿no? En ese sentido, lo que me parece que a nosotros como organizaciones que promovemos un tipo de empresas, un tipo de desarrollo productivo de servicios económicos, que atiende al triple impacto, que pretende tener un desarrollo ético, lo primero que creo ante tu pregunta es que podemos revisar el listado de ineficacias que hemos logrado como personas, como líderes de asociaciones, como sociedad. Si nos preguntamos honestamente, o por lo menos yo, no tengo por qué hablar en nombre de nadie más, ¿cuál ha sido la gran contribución del sector privado a un desarrollo más allá del cumplimiento formal de sus obligaciones,
que es mucho, yo me siento un poquito más cerca del debe que del haber. Y en ese sentido, no para hacer cuestionamientos de ningún tipo, sino para subirnos la vara de nuestra potencialidad. En ese sentido, lo que a mí se me ocurre como una oportunidad fenomenal es que si logramos cumplir nuestros objetivos en mayor o menor medida en forma individual, sí sabemos, y lo dice un poco la encuesta, por lo menos el 95% de los presentes en esta sala cree que podría pasar algo diferente si actuáramos de forma conjunta. ¿Qué sería actuar de forma conjunta? Quizás lo tenemos que resolver entre todos nosotros, pero lo que no podemos dejar de hacer, y lo digo como una interpelación o como un llamado, es empezar a generar agendas comunes. ¿Cómo se construye la agenda común? También será una cuestión que vamos a ver, pero sí asumir que organizacionalmente podemos tener resultados mucho más de mayor impacto y lograr una incidencia y una narrativa nueva que ayude a cambiar la percepción, también creo que es una tarea que se nos ofrece para ver qué queremos hacer respecto de ella. Muy bien. En este contexto, ¿qué es lo que se puede hacer, digamos, no? Bueno, no, yo quería volver a un punto también que se viene reflejando en las encuestas de opinión pública, que es que la brecha que hay entre el público informado y el público no informado alcanzó el pico histórico. Es decir, esto que hablamos de expectativas, confianza, cuando es público informado y público informado está en un 20% a nivel global. Esto quiere decir, y por ahí yendo a lo que decía Luis, es que nosotros somos organizaciones y manejamos agendas que, nos guste o no, son de élite. Y nos hablamos entre nosotros, somos expertos en hablarnos entre nosotros, y tenemos todos un posgrado hecho en convencer a los convencidos. Entonces, en esa endogamia institucional, nos vamos alejando cada vez más, al menos de descubrir una estrategia o ver que hay un déficit o un debe, como dice contablemente Javier, respecto a un público no informado, al cual no sabemos cómo llegar. Es más, no sabemos cómo llegar. Una. Y dos, cuando hablamos de comunicar, una cosa es la comunicación corporativa, la comunicación del micromanagement, la chiquita, ¿sí? La que la sumatoria, vos decís, qué bárbaro, pero nadie hace la sumatoria. No hay una comunicación como industria, como la empresa como institución, no hay una narrativa en el mundo que entusiasme. De nuevo, cuando uno pone sector empresarial en cualquier agenda de desarrollo, es aquel agente económico, no actor social, agente económico que genera riqueza para que después el Estado, a través de los gobiernos, la redistribuyan de acuerdo a diferentes políticas e instrumentos. Si ese es el rol que nos adjudican y nosotros lo tomamos sin decir nada y encima hablamos entre nosotros y no sabemos que hay una opinión pública no informada, que no se llega ni siquiera a través de los medios de comunicación, creo que estamos nadando de nuevo, ¿no? en un desierto. ¿Sí? O sea, eso romper como estas barreras no solamente internas entre nosotros, sino del sector, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo llegamos al otro? Y por ahí no somos nosotros, por ahí generar alianzas con el sistema educativo, con las universidades públicas, con el barro, digamos. Y esa interfase la veo complicada, porque además estamos en un país federal, todos nosotros, las instituciones, salvo Luis, estamos en la capital federal, pero los que no están en capital federal están en un ejido urbano también. Así que estamos como alejados de esa otra realidad que es la que después no se manifiesta a través de mecanismos formales o de organizaciones de la sociedad civil que llevan recomendaciones a las autoridades o la denuncia formal. Son los movimientos inorgánicos sociales que son hoy los que están compitiendo con las ONGs. Son los que se están llevando, ¿no?, el monopolio de la manifestación pública. O Extinction Rebellion no responde a nadie, se multiplican entre ellos, tienen políticas de intervención y generan una visibilidad superior, multiplicada incluso la de Greenpeace con todos los fondos que tienen. Entonces, hay un cuestionamiento de esto, es decir, Greenpeace, todos están dentro del sistema y llegamos al público informado, que puede variar en la opinión, que yo, incluso el antiminero es público no informado. ¿Cómo llegamos al público no informado? No lo sé. Ok, gracias. Ale, ¿querías agregar en esta línea? Sí, dos cosas. Uno, construir sobre el comentario de Sebastián.
ahí tengo una visión un poquito diferente en el sentido de que nosotros estamos en un zoológico, está claro. Es un zoológico, nos conocemos, sabemos dónde están las jaulas, entramos, saludamos a los que están en la jaula, eso es normal. La otra pregunta que vos a Sebastián es, ok, sé que estoy en el zoológico, ahora tengo que salir, abrir la puerta y salir del zoológico. La pregunta es, ¿cuál es el actor principal que yo debo interactuar? Y ahí, por lo menos nosotros visualizamos que no es Doña Rosa. Nuestras organizaciones no van a poder llegar a Doña Rosa. No somos Mirta Legrand, que tenemos un desayuno y le explicamos a Doña Rosa cuál es el rol del empresario o de una organización como la nuestra. Probablemente nuestro rol, y ahí vinculado al actor público, son los líderes. Entonces, si me preguntan dónde hay que accionar, es en los líderes. Los líderes públicos, los que gestionan, del Estado y de las organizaciones civiles. Esos son los que nosotros podemos llegar. De manera individual como asociaciones o de manera mancomunada, probablemente de una forma que aún no hemos podido concretar. Y lo segundo es el valor. O sea, uno invierte si hay un valor en lo que hace, como organización y como persona o como ser humano. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros en ese accionar de buscar el bien común no encontramos el valor para accionar, y no va a ser prioritario. Después discutimos si es colaborativo, si no es colaborativo, si es participativo. Pero si no encontramos el valor de nuestra acción, y ese valor no porque nosotros lo identificamos, sino porque es reconocido por el otro actor como tal, vamos a no tener influencia y ser absolutamente irrelevantes. Entonces, yo creo que la combinación, para cerrar, es, primero, entender quién es el stakeholder sobre el cual tenemos que accionar, de acuerdo a la envergadura que tenemos como organización, o como grupos de organizaciones, en este caso, que están sentadas en esta mesa. Y lo segundo es cuál es el reconocimiento de valor que podemos gestionar a partir de nuestra influencia. Si no tenemos capacidad de influenciar, nuestro valor va a ser muy bajamente percibido, más allá de, obviamente, del estado de reputación o falta de imagen que nosotros tenemos. Ok, porque vos querías agregar algo en este sentido. Yo quisiera poner un poco de optimismo en este espacio. ACDE hace ya un par de años que viene con mayor o menor éxito, tratando de incidir con temas como el diálogo y el consenso. Si bien ahora se habla mucho de consenso y está la palabra escrita por todos lados, el año pasado, cuando empezamos a trabajar nosotros en el encuentro anual, que es algo similar a lo que organiza el GDF, definimos que el tema iba a ser el consenso y hablamos del consenso en junio de este año. Y cuando estábamos preparando el encuentro pensábamos esto que dicen, nos vamos a hablar a nosotros mismos, a los socios queridos de ACDE, y tuvimos la suerte de poder convocar un montón de personas de distintos ámbitos, público, privado. Hay algunas de esas personas que están acá sentadas, y con ellas aprendimos que hay un montón de formas distintas de generar esos diálogos, que hay muchos ejemplos virtuosísimos de espacios que se generan gracias a la colaboración, gracias a la confianza y gracias a que pudieron dejar un poquito de lado cada uno algo, porque como decían antes, lo que se construye en conjunto es único, no es ni lo de uno ni lo de otro, sino que es una construcción única. Entonces, yo solo quisiera compartir eso, que nosotros tanto el año pasado que hablamos en el encuentro del diálogo, como este año que hablamos del consenso, encontramos muy buenos ejemplos, con lo cual yo creo que esta propuesta de seguir juntándonos nuestras organizaciones y algunas otras para encontrar algo que le dé valor a una acción conjunta es válida y es posible. Sí, yo creo que tratando de sumar las posiciones, yo justo estoy al medio entre Sebastián y Alejandro, yo coincido con ambos planteos, porque me parece que definir el stakeholder, y creo que hay que decirlo con todas las letras, tiene que ver con las políticas públicas, claramente, y es donde no nos han registrado. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos estado juntos representando al sector de la inversión social privada en un interlocutor que está planeando una política pública? ¿Cuántas veces nos pidieron una opinión, una perspectiva, una experiencia? Digo, creo que claramente ahí es un problema de tamaño, pero evidentemente sí, la salida es cooperar y trabajar juntos. Yo creo que en ese sentido fortalecer el ecosistema tiene que ver no solo con juntarnos para que nos vean de fuera, yo creo que también hay que trabajarlo para adentro. Es decir, evidentemente ser y parecer son dos cosas importantes. Yo estaba pensando cuando se
empezamos a armar el GDF, que era GDF en esa época, todavía me quedó, me falta la E. El año 95, antes del año 2000, teníamos como 7 u 8 fondos comunes de cofinanciación de proyectos, con lo cual evitaba de que si íbamos a algún lugar íbamos solos o íbamos separados, sino que íbamos juntos. Y digo, fue para mí una experiencia de aprendizaje y de coaprendizaje maravilloso, donde nos encontramos además con que los hermanos mayores, como la Fundación Antorchas, en ese momento, Fernando Esnaola, transfirieron, y también GIFE lo hizo, mucho aprendizaje. Es decir, que coaprender había sido una experiencia tan buena como ser modelo de ejemplo, ¿no? En un país de grietas, de brechas complicadas, yo creo que también tenemos una obligación de ejemplaridad. Por ahí hicimos trabajo juntos, ¿no? Es decir, animémonos a hacer un evento juntos, con toda la complejidad que tiene, solo para tirar, aunque sea una baliza, que dé una sensación de que, mira, aún en este océano oscuro, podemos prender alguna luz para avisar que sí podemos juntarnos para hacer cosas juntos. Digo, si no damos esa señal para adentro, va a ser difícil que nos crean para afuera, ¿no? Es un poco la Yo opinión. creo que ahí estaba todo el foco puesto en las empresas. En 1999 también Kofi Annan, cuando hace el Pacto Global, el mundo privado tiene una responsabilidad en esta agenda. Siento que también nos fuimos para algún lugar en donde pusimos un montón de foco en lo privado. Hoy creo que Erika dijo, el 98% de los chicos en Brasil y en Argentina es parecido van a la escuela pública, o sea que no hay solución de educación sin lo público. Hoy estamos como volviendo al Estado. Recién también estaban planteando este tema desde el BID como organismo multilateral, digamos, y acá se habló un montón de crear una infraestructura de bien público y un ecosistema. Quizá estaba pensando cuando nos miraba que faltaría esa parte del ecosistema que hay que sumar, que es esta parte pública. No sé cuáles son los interlocutores, cómo hacerlos, ¿no? Las dinámicas políticas cambian y las dinámicas organizacionales son más de mediano plazo. Habría que pensarlo, digamos, ¿no? Pero este péndulo entre de quién es el dueño de la agenda, claramente nos estamos dando cuenta que somos todos y que el Estado tiene un rol ahí interesante. Pero quizá la última ronda, me gustaría pensar cómo nos podemos imaginar, si pensamos en el futuro, este nuevo ecosistema o esta nueva infraestructura o esta nueva, infraestructura, esto que esté ahí y que contenga una agenda que supere a los individuos, a las organizaciones individuales y que sea una agenda abierta y que rompa estos límites de la endogamia, ¿no? Primero, Alberto, creo que hay que crear esa infraestructura o instituir, y si fuera posible, institucionalizarla. Pienso que la oportunidad que tenemos es justamente de revertir una mirada negativa que en muchos sectores de la sociedad puede haber sobre el sector de la producción y los servicios, del sector del desarrollo. Y creo que ahí es un trabajo, digamos, muy profundo a ser hecho, pero que ya está lanzado y que tiene que ver con animarnos a institucionalizarnos desde una narrativa que abra horizontes y no que cierre. En ese sentido, mi propuesta de reflexión es: el sector privado en la Argentina necesita de muchísimas cosas, porque todos sabemos, y a partir de nuestros socios miembros, que no es el lugar o el escenario ideal para la inversión y del desarrollo, definitivamente. Ahora bien, tenemos dos posibilidades nosotros: o quedarnos en un discurso meramente reivindicativo de lo que necesitamos, lo que exigimos como única interlocución ante el sector público, o también poner casi tan central como lo que necesitamos, lo que podemos dar. Y lo que podemos dar, a mí me da la impresión que viendo rápidamente el grupo de organizaciones que somos nosotros o aquellas que faltan, IDEA no pudo estar en este panel, pero había confirmado y había aprobado en su comisión directiva que quería ser parte de esta reunión. Me parece que el primer abordaje es ver, vos hablaste de la identidad, Alberto, tenemos identidades diferentes y complementarias, es fortalecer la identidad particular de cada uno, la manera de aproximación a los ejes temáticos o a los territorios o al rol con los propios asociados y lograr una superación en esa dirección. Bueno, a nosotros acá en el mundo nos llaman Business Association. Y las Business Association lo que tenemos son como dos principales roles, digamos, o dos agendas. Una agenda de generación de capacidades, que es la más programática, es la más visible, la que le proponemos anualmente a nuestras empresas miembros y asociados anualmente como propuesta de valor, ¿sí?
Pero por otro lado tenemos una función gremial y de incidencia que es la menos visible pero la más costosa. Yo no le tengo, no me resulta incómodo la cooperación porque, al menos en lo personal, puedo dar fe que en los últimos 10 años, en nuestras acciones de incidencia y de función gremial, hemos estado muy coordinados, implícita o explícitamente, con otras instituciones, con Alejandro regularmente. Ya sé cómo piensa él, sabe cómo piensa yo y sabemos cuándo la pelota hay que pasarla hacia un lado hacia el otro. O sea, eso me siento muy cómodo. Con lo mismo que con IDEA, con la Unión Industrial, eso lo trabajamos muy, muy bien. Y me parece que por ahí, cuando hablamos justamente de la cooperación entre instituciones, tenemos que definir si estamos hablando de cooperar en la parte programática, visible y de propuesta de valor, o en la acción gremial y de incidencia, que creo yo que es la que tenemos ya cierta gimnasia para hacer y para escalarlo, ¿no? Yo creo que, hay requisitos previos y a posteriori, como dijo Seba. El requisito previo es la construcción de confianza entre los distintos actores. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra forma de operar. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros actores, nuestra generación de valor a partir de un portafolio porque hablamos de competencia, no hablamos de competencia. La competencia no está mal ni bien. La competencia existe porque hay recursos escasos. Habiendo recursos escasos, cada uno tiene que hacer una propuesta de valor que sea tentadora para compartir esos recursos. Eso es natural y no está mal per se. Todavía estamos en un mundo capitalista, más allá de las dificultades que estamos viendo en Chile, por ejemplo. El mundo capitalista existe, los recursos son escasos, tenemos que competir. Pero más allá de eso, no es óbice de la colaboración en un proceso participativo, para lo cual hay que haber, para mí, requisitos previos. Muchos de los que ya se han dado, como dijo Seba, hemos trabajado conjuntamente en programas, la mayoría nos conocemos, sabemos cómo pensamos. O sea que ahí diría que es la parte positiva, siguiendo la expectativa de Ana. ¿Cuál es la parte que creo que es la desafiante? Es armar la agenda. Para armar la agenda hay que definir primero prioridades que sean comunes a todos los actores. Entonces, creo que el desafío para adelante, y es el mensaje que quiero dejar, es hay que identificar de alguna manera, poniendo foco, porque claramente no podemos ser abarcativos para todos los temas que pueden estar en la agenda pública, de aquellos que podemos generar una contribución y un valor, tratando de influenciar. Y no dejarlo simplemente como un mero ejercicio ejemplificativo de lo que pensamos. AmCham hace 10 años trataba de ser un facilitador, hoy trata de ser un influenciador. No sé si lo logramos, no sé si lo contribuimos, no sé si tenemos los atributos para hacerlo. Creo que ese es el desafío. Encontrar los aspectos comunes a estas organizaciones, armar un plan de trabajo y de alguna manera con convicción tratar de influenciar en beneficio del bien común, que es el que de alguna manera todos los que somos argentinos estamos buscando. Ana. Nosotros en ACDE hemos tenido algunas oportunidades de sentarnos con legisladores. En alguna oportunidad fue genial porque era justo cuando se estaba discutiendo una ley, nosotros hicimos un taller, era la ley de empresas B. Y del diálogo de ese legislador con los jóvenes empresarios que estaban en esa reunión, surgieron algunas ideas que entendemos que sumaron al proyecto de ley. Fue un caso de éxito entre 150 que intentamos, tampoco decir que es fácil ni que siempre sale bien, pero una vez que se puede generar esa confianza que decían todos y que uno puede sentarse y saber que algo que tiene que ceder, creo que se puede generar este vínculo con lo público, con los sindicatos, que también es un desafío enorme para nosotros poder sentarnos y encontrar los puntos en común y en esos puntos en común seguir trabajando, porque si cada uno se sienta con su no voy a cambiar, no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, creo que la oportunidad es influir en conjunto y unidos en la agenda pública. Hay otras organizaciones de emprendedores que se unieron e influyeron positivamente en la ley de emprendedores. Así que creo que de alguna manera tendríamos que poder encontrarle la vuelta. Luis, ¿querés complementar con algo? Estamos ya cerca del tiempo. Yo insistiría con la sugerencia de Javier, ¿no? De ir pensando en de qué manera esto tiene una forma. Tenemos que erradicar una patología nacional complicada, ¿no? Que es una profunda convicción de que solo me va mejor. Esa convicción así nos trae y así nos deja. Creo que evidentemente el valor de poder trabajar juntos y de ser vistos juntos
tiene que estar basado en una voluntad de que queremos estar juntos, y creo que eso se expresó de las primeras convocatorias, y eso es lo que hay que proyectar, ¿no? Insisto, si no, el desafío de que todavía la ventaja de moverme solo pareciera que me hace más eficiente, nos va a mantener en un status quo fatal, ¿no? Me sonaba recién esta palabra que todo el mundo sabe, ¿no? Del laberinto se sale por arriba, porque yo decía, estamos en un laberinto, estamos girando y nos chocamos y nos damos vuelta y nos encontramos y claramente las agendas a veces a veces se alinean, a veces van en contra. Digamos, ¿qué significaría el por arriba, no? A mí siempre me sale pensar cuando estoy trabado, invitar a alguien que no piensa como yo, sumar a alguien distinto, digamos, suma, digamos, habría que ver qué opinan de nosotros otros que nos están viendo desde otro lugar con otro rol, podrían ser los sindicatos o podrían ser otros, digamos, ¿no? Para poder empezar a crear esta narrativa, como decían acá. El único problema, ahora estamos a todo el tema storytelling y narrativa, nos olvidamos que la segunda parte de la teoría del storytelling es la de sense making, digamos, ¿no? Construimos narrativas pero no hacemos el sentido, es decir, armamos objetivos pero no construimos los caminos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a hablar de cómo implementamos el cambio, hay que dejar hablar del cambio, para mí el cambio ya está dado, somos ineptos en implementaciones de cambios, digamos, ¿no? Por muchas razones que las que dijimos acá, digamos, ¿no? O sea que yo creo que soltaría un poco las agendas, porque las agendas están bastante definidas por lo que la sociedad espera y, digamos, nos comprometeríamos, digamos, si quieren, la academia como un actor más, en cómo podemos ayudar a construir un camino que sea posible, aunque sea, que sea transitable por todos nosotros, digamos, ¿no? Que el camino que el otro me propone sea transitable para mí también, digamos, ¿no? Ese es un desafío que es bastante complejo. Bueno, siendo el tiempo, yo desde mi lado agradecer la invitación. Creo que es un primer paso empezar a animarnos a sentarnos todos juntos y a conversar estos temas y que quizás lo que primero salgan sean los límites para después ver hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Así que desde mi lado, muchas gracias por la invitación. Como director ejecutivo de GDF, quiero darles gracias por la confianza a todos, a nuestros socios, a los que no lo son, a las organizaciones de la sociedad civil que se acercan pensando en que hay una agenda para ir de la competencia a la cooperación y que nos incumbe a todos. Y una idea que a veces, de tanto en cuanto, me viene a la cabeza, y es la de que cuando nos focalizamos más en la competencia, que por supuesto que es un modus operandi válido, como charlamos recién en el panel, pero cuando prima la competencia por sobre la cooperación, la sensación que me da es que a veces alguno puede adelantarse un poquito respecto del otro, alguno puede ganar en el corto plazo algo más en esa competencia de lo que se busca, reputación, recursos, vaya a saber qué, pero la conclusión, si se quiere, es que en el largo plazo perdemos todos. Si logramos establecer las bases, sea la infraestructura, el ecosistema o la decisión personal e institucional para ir al encuentro y lograr esas transformaciones que son lo último que nos mueve para el bien público, lograr ver, plasmar esas transformaciones va a ser la manera en que nos motivemos para seguir adelante con ese camino de construcción compartida. 1.000.000 de gracias a todos por su tiempo y terminamos la jornada GDF.